El delegado de Coahuila y Durango de la AMOTAC, Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Saúl López, está en la línea. ¿Cómo estás, Saúl? Buenos días. Buenos días, Azucena. Claro que sí, bien, gracias a Dios. Gracias, me da gusto saludarle. A ver, ¿cuál es su experiencia con este tipo, el Limones, la CATEM, Pedro Ace, respecto a las extorsiones, Saúl? Mire, pues yo no sé por qué hay como pareciera, estamos un poquito nerviosos porque pareciera que desde el gobierno federal están tratando de deslindar a este senador Pedro Aces de Limones, ¿verdad? Ujú. Pero aquí es un secreto a voces, todo el mundo sabía que Limones era el secretario general de la CATEM. Se le dio el nombramiento por parte del senador Pedro Aces, él vino y lo nombró. Muchísimas veces se les vio en reuniones públicas y privadas, ahí en sus oficinas aquí de CATEM Gómez Palacio. El senador venía continuamente, se hospedaba aquí en el Hotel Poza del Río, la gente lo veía. Los Gómez Palatinos es un pueblo muy pequeño, los veíamos fácilmente. Entonces, el hecho de que traten de deslindarlo, pues no sé qué está pasando ahí. Ustedes señalan o solicitan, digamos, al gobierno pues que se investigue a Pedro Aces. Es decir, es difícil de entender, a menos que se pruebe lo contrario, que Pedro Aces no estaba enterado, ¿no?, de lo que estaba haciendo su secretario de organización. Así eso sí, eso es imposible. Como todos lo han mencionado, incluso en su misma red social de CATEM Durango, la cual misteriosamente desapareció el mismo día que Sí, aprendieron a de Limones, ¿verdad? sí. Ahí mismo se le da las gracias muchas veces a Pedro Aces, se le ve fotografiado con el Limones y con el que él reconoce en muchas entrevistas como su secretario, Sí. como el secretario del Estado de Durango, que es Nazanael Armando Cobian Duarte. Esos tres personajes muy continuamente se les ven muchas fotografías, hay videos de ellos, entonces pues es imposible deslindarlo. Ahora, a lo que nosotros también queremos aquí en la comarca lagunera llamar tu atención, Azucena, es nadie está hablando de Nazael Armando Cobian Duarte, Ajá. y este personaje es el que personalmente llegaba a extorsionar, a amedrentar y a intimidar a todos los compañeros por el lado de nosotros, los transportistas. Él personalmente llegaba armado y nadie está hablando de A él. ver, No sabemos ¿Nazael es el líder de la CATEM en La Laguna o de dónde es? en el estado de Durango y específicamente aquí en la comarca lagunera, en Gómez Palacio, él se encontraba y él personalmente es el que lo hacía. A él lo reconoce este senador Pedro Aces como el secretario, a él sí lo reconoce, pero nadie está hablando de él. No sabemos si hay una línea también para ocultar a Nazael Armando Cobian, así como a Pedro Aces de esta situación, no sabemos. Ahora, este señor alias El Limones era secretario de organización. Está Correcto. aceptado públicamente en redes sociales, etcétera. Y este sujeto, Nazael Armando Cobian, ¿cuál es el puesto que tiene dentro de la CATEM? Él es el secretario general de la CATEM en Secretario Durango. general. Así lo dice, y así lo dice en las redes sociales que le digo que se aparecieron, pero ahí están las capturas de pantalla, todos los tenemos, Correcto. las cuales se Oiga, las puedo compartir. gracias. Oiga, Saúl, ¿y este sujeto, Nazael Armando Cobian, cómo opera con ustedes? ¿Cómo los Mire, extorsiona? ellos siempre mandaban camionetas con rótulos de CATEM, eran muy descarados, las camionetas siempre llegaban y traían sus rótulos de CATEM, y cuando los tipos se bajaban traían chalecos que traían también aquí el rótulo en el pecho de CATEM, ¿verdad? Y Ujú, en la espalda. ujú. Entonces ellos llegaban a las obras donde, en el caso de los transportistas, llegaban a las obras donde los transportistas estaban trabajando y los desplazaban de manera violenta. Los bloqueaban, no los dejaban trabajar, empezaban ahí los altercados. Cuando las cosas se salían ahí un poco de control, entonces llegaba Nazanael Armando Cobian, pero él siempre llegaba con más gente, llegaba con armas, ¿verdad? Con escuadra en la cintura y todo, y entonces se llegaba de una forma violenta a no hablar suavecito, ¿verdad? Por ahí hay audios, hay videos que también te puedo compartir de la forma Por favor. grosera en la cual él se comportaba, ¿Y no que, como se que comporta llegaba y frente a un qué micrófono. pasaba ahí? Pues llegaba y empezaba a amedrentar, y entonces él ya sabía ya sabíamos de parte de dónde venía, ya sabíamos de quiénes eran, bajo qué línea estaban trabajando, bajo qué cártel se estaban amparando también. Entonces iban de la mano tanto el cártel como, El de los como, como Cabrera. este Confederación. Los Cabrera, este grupo. Es correcto. Ajá. Y Sí, luego todos llegaban sabían, todos lo y saben quitaban aquí. a los trabajadores y ponían a los suyos, ¿o qué pasaba después? Lo que ellos hacían era desplazar los trabajadores, entonces ellos acaparaban el mercado de forma total. Ajá. Una vez que ellos se adjudicaban la obra de manera violenta, corriendo a los transportistas que ya estaban trabajando, que ya tenían un contrato incluso con las empresas y que ya estaban trabajando, los desplazaban, y entonces ellos empezaban a trabajar con los camiones que ellos empezaban a traer. Quiero aclarar que ellos no tienen camiones. Entonces lo que hacían era adjudicarse las obras y luego después emplear a
incluso a los mismos que habían corrido. Si quieres trabajar, aquí está la chamba, a veces no había más trabajo, aquí está la chamba bajo las condiciones y el sueldo que yo te voy a poner. Y entonces eso lleva una fuerte tajada de esa parte. Así es como trabajaban. Y se hicieron y monopolizando el mercado. De construcciones, de ganado, de obras públicas, de comercios y un larguísimo etcétera, ¿no? Agua, etcétera. De todo, Azucena. Mira, quiero decirte una cosa. Este tipo siempre llegaba armado, Nazael Armando Cobiar. Ahora, no me consta, pero por ahí se dice que las armas que él traía junto con sus escoltas y las escoltas de Limones y toda esta gente, por ahí se las suministraban, por ahí los portes de armas, una empresa, por ahí hay que, repito, no me consta, pero hay que investigar. Por ahí creo que el senador Pedro Aces tiene una empresa privada de seguridad. Y entonces desde ahí venían los portes de arma que estas personas traían. Así es que cuando nosotros hacíamos una denuncia a alguna autoridad, llegaban y lo revisaban, traían porte de arma, no les podían hacer absolutamente nada. Pero entonces, dígame usted, ¿qué sindicato tiene que llegar armado a algún lugar? Solamente ellos. Ahora, de lo que yo le estoy diciendo que llegaban armados, hay muchos testimonios, pero hay uno del cual hay evidencia. Mire, el 29 de enero la CATEM nos bloqueó a los transportistas las máquinas que estaban trabajando y los camiones en la autopista Gómez Palacio Durango, a la altura de más o menos aproximadamente de León Guzmán. Pero eso fue el 29 de enero. El 31 las cosas se pusieron más candentes y bloquearon las instalaciones de la empresa Coconal, la empresa con la cual los transportistas ya tenían un previo contrato. Y entonces ahí cuando las cosas se salieron un poco de control, nosotros le hablamos a la Guardia Nacional porque era un tramo federal. Sí. La Guardia Nacional División Caminos acudió con sus unidades, pero antes de que llegara la Guardia Nacional ya había llegado el señor Nazanael Armando Cobian y llegó armado. Cuando llega la Guardia, él no se esperaba que la Guardia Nacional llegara detrás de él. Cuando él llega y empieza a intimidar a los transportistas, como siempre, con su escuadra en la cintura y con esa prepotencia que lo caracteriza, llega la Guardia Nacional y inmediatamente empieza a revisarlo a él. Se dan cuenta que trae el arma, le revisan, trae porte de arma, no lo pueden detener porque pues el arma está legal. Pero la Guardia Nacional le hace una ficha, hace su reporte y lo manda a sus oficinas en la Ciudad de México, oficinas centrales. Entonces hay una evidencia de que este tipo venía armado. Eso fue, le repito, el 31 de enero. Entonces, digamos, perdóneme, está este sujeto alias Limones detenido, falta el que operaba directamente contra ustedes, que es este señor Nazanael Armando Cobian. Es correcto. Secretario general. Hay que dirigir... Al cual el senador Pedro Aces lo reconoce públicamente en entrevistas. Dice, a quien reconozco es a Nazael Armando Cobian. Y nosotros, le vuelvo a repetir, a él lo estamos señalando también. ¿Qué está pasando con él? ¿Cuál era la participación de Pedro Aces, del diputado? ¿Qué decían estos sujetos? ¿Lo mencionaban? ¿Ustedes lo vieron? ¿Participaba directamente? ¿Qué del diputado, Saúl? Pues nada, el diputado es la cabeza de la CATEM, ¿verdad? El diputado es el... Sí. El senador es la cabeza de la confederación. Entonces él únicamente venía, se reunía con ellos de forma privada, se metían a las oficinas, estaban ahí, volvían a salir. Era muy notorio, donde quiera los veían. O sea, ¿Es posible que no lo supiera Pedro Aces? ¿Perdón? ¿Es posible que Pedro Aces no lo supiera? No, eso es imposible. Eso es imposible. Él sabía perfectamente lo que se dedicaban y lo que estaban haciendo. Bien. ¿Cómo es posible que no se diera cuenta? O sea, él los amparaba y estaban trabajando. Aquí nadie se chupa el dedo de los romaspalatinos. Todo el mundo sabemos. Era un secreto a voces lo que estaba sucediendo aquí. Saúl López, le damos seguimiento. Sí, dígame, permítame, regresamos del corte y concluimos para no cortar la idea. ¿Le parece? Correcto. Gracias, Saúl. Regresamos. Gracias a Saúl López, delegado en Coahuila y Durango de la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, de la AMOTAC, por permanecer en la línea. Saúl, le decía entonces, imposible, falso, pues, que Pedro Aces, el diputado, no supiera lo que hacía su secretario general y su secretario de organización respecto a las extorsiones de las que eran víctima. Así es, eso es imposible. Eso es imposible. Y ellos tenían aquí tomado totalmente el municipio y pues hacían lo que querían, ¿verdad? Las denuncias no las podíamos poner aquí en Gómez Palacio porque inmediatamente se enteraban ellos y nos intimidaban. Entonces, pues era algo muy difícil. Si alcanzo, Azucena, solamente te quiero mencionar algo. Adelante, sí. Nosotros nos armamos de valor el 5 de febrero y algunos compañeros logramos sacar una cita con el secretario de gobierno del estado de Durango, con Héctor Vela Valenzuela, el cual nos sacó una reunión ahí en la Fiscalía de Durango para poder nuestras denuncias en Durango y no hacerlas en Gómez Palacio. Nos sentimos muy contentos por esa apertura ahí del gobierno del estado de Durango y que pues, puede recibir nuestras denuncias. Las pusimos
Y cuando nos veníamos de esas 5 denuncias, al día siguiente el señor Limones, con vehículos y con gente armada, fueron a sacar a todos los denunciantes de sus casas y a golpearlos para que retiraran las denuncias. Tenemos videos de esas golpizas y las te puedo compartir fácilmente para que se veas quiénes eran estas personas y la forma en la que actuaban. Eran unos mafiosos totalmente, eran unos malandrines y entonces ¿se sienten ustedes respaldados por el gobierno, por Durango, por Coahuila en su caso, por los gobernadores? Sí, no, por el de Coahuila perfectamente. De hecho, los problemas en Coahuila, los empresarios de Coahuila fueron extorsionados en Durango y amedrentados en Durango, pero nunca en terreno coahuilense, ¿verdad? El terreno coahuilense es muy seguro. De hecho, nosotros las reuniones que hemos hecho las hacemos en Torreón porque definitivamente en Gómez Palacio está muy difícil la cosa. Y en Durango, pues nos sentimos respaldados por el gobierno del estado de Durango, pero no así en la comarca lagunera. En la comarca lagunera es muy, muy peligroso estas personas. Porque no hemos podido hablar con el gobernador de Durango. No lo ha mencionado el secretario Harfuch. Entonces, bueno, pues ahí genera solamente algunas dudas porque no hemos podido hablar con el gobernador. Sí, así es. Sí, así es. Nosotros batallamos para sacar esa reunión con el secretario de gobierno, pero pues afortunadamente la sacamos, pero se permeó la información. Aquí está muy difícil la cosa en Durango con estos individuos. Saúl, vamos a escuchar uno de los audios en donde entiendo vamos a escuchar a este sujeto, a Nazael. Armando Cobian. A ver, adelante. Sí. No, es que no estoy contestando, no me estoy diciendo que quiero mi jale, nada más. Porque a mí tú y Félix Calderón y toda la bola de pelas toda la verdad. Ajá. Y ojalá me esté grabando y esas tu madre. Ya está. Me muero gente esa hora, porque si no ahorita también me va a valer ver. Gente esta hora. Te doy 20 minutos para que muevas a toda la gente que tienes ahí, Te doy... La radio de acciones, sindicato, nos permite meternos en la comercialización te doy 20 minutos, dice, para que saques a toda la gente que tienes ahí. Al que escuchábamos es a Nazael Armando Cobian, Saúl. Sí, esa es su forma típica de llegar a las obras, intimidar. Incluso levantaban al encargado de la obra, ya sea al ingeniero o al arquitecto, y los hacían firmar otro contrato después de que nosotros ya teníamos uno para obligadamente trabajar solamente con ellos. Pero así es como lo hacían ellos y esa era su forma típica de trabajar y usted lo va a poner en un micrófono y lo va a ver muy portadito y todo, pero no es así. Bueno, pues probablemente se comuniquen más tarde porque pues ya sabe que Pedro Aces inmediatamente dijo yo no tengo nada que ver. Ayer pues distorsionó un poco la declaración que dio el secretario Omar García Harfuch diciendo ya ven, ya dijo el secretario que no tengo nada que ver, cuando el secretario dijo hasta el momento no tenemos información. Entonces, bueno, pues se deslindan con mucha facilidad cuando por lo menos hay muchas pruebas de la relación que sí tenían y que era cercana a Saúl. Así es. Espero que no los esté tratando de encubrir por ahí alguna línea para encubrir a estos personajes y que pues que caiga quien caiga y que realmente se vaya hasta las últimas consecuencias porque para sacar verdaderamente el problema de raíz, Azucena. Ojalá y gracias por su valentía, Saúl. Ojalá que podamos seguir hablando. Muy amable. Gracias, Saúl López. Pase bien. Gracias. Buenos días.